Oigan, ¿listos para una historia de no te la crees? Óigame no. Pónganse cómodos, agarren sus palomitas o su panecito con leche porque lo que les voy a contar hoy es más increíble que ver a Federica sin su pijama de peluche en un día normal. Imagínense esto, por un lado, tenemos a un grandulón, pero no un grandulón cualquiera, un gigantón con más músculos que cerebro y con un humor de los 1000 demonios. Y por el otro lado, tenemos a un chamaquito, un pastorcillo que pasaba sus días cantándole a las ovejas y asegurándose de que no se comieran la ropa del vecino. ¡Qué contrastes! ¡Qué drama! ¡Qué telenovela! Esto no es cualquier chisme, esto es una historia que ha pasado de abuelitos a nietos, y hoy me toca a mí, su amigo de confianza, contárselas con mi propio estilo. Es como poner a competir en una carrera a un tráiler de doble remolque contra un patín del diablo. No tiene sentido, ¿verdad? Pues así de dispareja estaba la cosa. El grandulón se llamaba Goliat, un nombre que ya de por sí suena a que te va a aplastar si lo miras feo. Y nuestro héroe, el pequeño pero picoso, se llamaba David. Nadie, pero absolutamente nadie, le apostaba un solo peso a David. Todos pensaban que era una locura, que el pobre iba a terminar como tortilla en comal. Pero, ay amigos míos, la vida nos da sorpresas. Sorpresas nos da la vida. Imagínense la escena, por favor. De un lado estaban los filisteos, un ejército que se veía más malo que la carne de puerco en vigilia. Y al frente de todos ellos, como jefe de jefes, estaba este personaje, Goliat. Medía casi 3 metros, como una torre de apartamentos con pies. Su armadura pesaba más que mi suegra después de la cena de Navidad. Su lanza era tan gruesa como un poste de teléfono. Cuando caminaba, la tierra temblaba. Los soldados israelitas sentían que se les aflojaba hasta el alma. Mándenme a su mejor hombre para que pelee conmigo. Serán nuestros esclavos. Se reía. Una risa como muebles arrastrados en el piso de arriba. ¿Oíste, Ludovico?, dijo Gallinas. ¡Ay, qué ofensa! Pasaron los días, misma rutina. Goliat salía, gritaba, se burlaba. Y luego se echaba su siestecita. El rey Saúl estaba desesperado. Ofreció riquezas, casar a su hija, no cobrarle impuestos de por vida. Nadie quería terminar como estampilla bajo el pie de Goliat. El ejército más poderoso estaba siendo humillado por un solo hombre. Probablemente ni sabía amarrarse las agujetas de sus sandalias gigantes. Era el bully de la escuela, pero gigante. Mientras se pavoneaba, el miedo crecía en los corazones. Se sentían más derrotados que el América en una final. ¡Qué oso de verdad! Lejos de ahí, en las colinas, andaba nuestro héroe sin saberlo. David. Un muchacho flaquito con el cabello alborotado por el viento y la piel tostada por el sol. Su trabajo, cuidar las ovejas de su papá. Imagínenselo, que una oveja se caiga a un barranco, que el lobo se la coma. Pasaba el tiempo tocando su arpa, cantaba canciones que inventaba, practicaba con su onda. Su papá lo mandó al campamento militar. Ándale, mijo, llévale este lonche a tus hermanos, caminando como si nada hacia la zona de guerra. Cuando llegó, justo le tocó escuchar el show matutino de Goliat. Escuchó los gritos, las burlas, vio cómo todos los soldados se escondían, y vio a sus propios hermanos mayores temblando de miedo. A David no le dio miedo, le dio coraje. ¿Qué les pasa? ¿Por qué nadie le pone un alto a este payaso? Se le metió la idea en la cabeza. Una idea loca, descabellada, pero una idea al fin y al cabo. Alguien tenía que darle su merecido a ese grandulón presumido. ¿Y qué le dan al que le gane a ese tipo? Lo que a él le movía era el honor de su gente, la fe en su Dios. Su valentía era tan extraña, tan fuera de lugar, que el chisme llegó hasta los oídos del mismísimo rey Saúl. Unos decían que estaba loco, otros que era un niño insolente. Pero la verdad es que, en medio de tanto miedo, la voz de un niño fue la única que sonó con verdadera confianza. Estaba a punto de armarse la gorda. El chisme corrió más rápido que Federica a una barata de zapatos de peluche. El rey Saúl, más desesperado que un náufrago pidiendo un Uber, mandó a llamar a David. Cuando lo vio llegar, casi se va de espaldas. Pero si eres un niño, un mocoso, ¿cómo vas a pelear contra ese monstruo? Te va a hacer puré de papa. Su Majestad, con todo respeto, yo cuido las ovejas de mi padre, y cuando viene un león o un oso, yo los enfrento y salvo a mis ovejitas. Si pude con ellos, puedo con este filisteo presumido. El rey se quedó pensando.
Bueno, ya que, de perdidos al río, pensó Saúl. Está bien, niño, ve, pero al menos ponte mi armadura. No, gracias, su majestad. Con esto no puedo ni caminar. Yo pelearé con lo que sé usar. Antes de llegar al campo de batalla, se detuvo en un arroyito y escogió 5 piedras lisitas, perfectas. Se las guardó en su morral y caminó con paso firme hacia donde estaba Goliat. ¿Me mandan a un niño para pelear conmigo? ¿Acaso soy un perro, para que vengas a mí con palos y piedras? Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. Pero yo vengo a ti en el nombre del Dios de los ejércitos de Israel a quien tú has provocado. El duelo estaba declarado. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Esto se va a poner bueno. Goliat, rojo de coraje, empezó a caminar hacia David pesadamente, como un edificio a punto de derrumbarse. Pero David no era cualquiera. Él no se quedó parado esperando a que el gigante lo alcanzara. No, señor. Metió la mano en su morral, sacó una de sus piedras lisitas, la puso en su honda. La honda, para que se imaginen, es como una resortera, pero de cuero. David notó un punto débil, un pequeño espacio en la frente, entre los ojos y debajo del casco. Había pasado años practicando, derribando pájaros en pleno vuelo, espantando lobos a la distancia. Era la inteligencia contra la fuerza bruta en su máxima expresión, el cerebro contra el músculo. Todo esto pasó en cuestión de segundos. David sabía exactamente lo que estaba haciendo. Estaba usando la propia ventaja de Goliat, su tamaño, en su contra. David soltó la piedra. ¡Fiu! La piedra salió disparada de la honda como una bala. ¡Zas! La piedra, pequeña pero velocísima, le pegó justo en la frente. En el mero centro del blanco. Se tambaleó adelante y atrás como un árbol cortado. Por un segundo hubo silencio absoluto en el valle. Nadie respiraba. ¡Pum! Goliat se desplomó. Cayó de cara y se levantó una nube de polvo. Tendido en el suelo, vencido por un niño y una piedrita. Se acabó la pelea. Game over. Su campeón, su arma secreta, su gigante invencible, había sido derrotado. ¿Y de qué manera? Tomó la espada de Goliat tan grande que apenas podía levantarla, y con un último acto simbólico, demostró que la amenaza había terminado para siempre. En ese instante el silencio se rompió. Un grito ensordecedor de júbilo estalló en el lado israelita. ¡Habían ganado! El niño lo había logrado. Fue una locura total. David. 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 Pasó de ser el repartidor de lonches a ser el héroe nacional. Fue un ascenso a la fama más veloz que el de cualquier influencer de hoy en día. Cuando el ejército regresó a la ciudad, la gente salió a recibirlos con panderos, cantos y bailes. Era un carnaval. Las mujeres salieron a las calles cantando una canción que se hizo súper famosa. Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000. ¡Auch! Eso debió dolerle un poquito al rey Saúl en su orgullo. David se convirtió en una celebridad instantánea. Todos querían conocerlo, saludarlo, invitarlo a comer. Los papás les decían a sus hijos, «Mira, mijo, sé como David». Y sus hermanos mayores, los que antes lo habían regañado por chismoso, ahora lo miraban con una mezcla de orgullo y un poquito de trágame tierra. Ya me imagino la cena familiar esa noche. Oye, David, ¿nos pasas la sal? Oh, gran matador de gigantes. Incómodo. Pero en medio de toda esa fiesta y celebración, lo más importante era el sentimiento que flotaba en el aire. Era la sorpresa y la maravilla de haber sido testigos de un milagro. Habían visto con sus propios ojos cómo lo imposible se hacía posible. «Tráiganme a ese muchacho». No lo dijo con enojo, sino con una curiosidad y un asombro que no podía disimular. Cuando David fue llevado ante el rey, todavía con el polvo de la batalla en sus ropas, Saúl lo miró fijamente. Ya no veía a un niño flaquito e insignificante, ahora veía a un campeón, a un elegido. El rey cumplió su palabra, como debe ser. David fue colmado de honores y se convirtió en una persona muy importante en el reino. Pero lo más significativo fue la amistad que nació ese día. Jonatán, el hijo del rey, vio en David a un alma gemela y se hizo su mejor amigo para toda la vida. Fue el comienzo de una nueva etapa para David. Ya no volvería a ser solo un pastor. El destino le tenía preparado un camino mucho más grande, un camino que comenzó con una piedra y un gigante. Y colorín colorado, esta historia se ha acabado. Pero, espérense.
No se vayan todavía, que falta lo más importante, la lección. ¿Qué aprendimos de todo este relajo con David y el gigantón Goliat? Muy fácil. Aprendimos que los problemas más grandes, esos que parecen monstruos gigantes e invencibles, no siempre se vencen con fuerza bruta. No, señor. A veces, lo que necesitas no es tener más músculos, sino usar más el coco. La inteligencia, el ingenio, la astucia pueden ser armas mucho más poderosas que la espada más filosa del mundo. Piensen en David. Él usó lo que tenía y lo que sabía hacer bien. Era bueno con la honda, tenía buena puntería, y era rápido. Se enfocó en sus fortalezas y usó las debilidades de su enemigo a su favor. Eso, mis queridos amigos, se llama estrategia. Así que la próxima vez que te enfrentes a un gigante en tu vida, acuérdate de David. No te asustes por el tamaño del problema. Mejor piensa, ¿cuál es mi onda? ¿Cuál es mi piedra? Busca tus talentos, usa tu inteligencia y ten confianza en ti mismo. Porque al final del día, no importa qué tan grande sea el gigante que tienes enfrente, sino qué tan grande es el héroe que llevas dentro. Ahora sí se pueden ir a dormir, o a conquistar sus propios gigantes, lo que pase primero.